Si quieres saber cómo el microbioma intestinal afecta tu aprendizaje, tu salud cardiovascular y tu estado emocional, quédate a ver el video. Por cierto, ¿ya nos sigues en nuestras cuentas? Aquí te las dejamos. Ahora sí, vamos a ver el video. Primero comencemos por definir qué es el microbioma. El microbioma es el conjunto de microorganismos que viven principalmente en nuestro tracto digestivo. Estos microorganismos viven en una simbiosis. Se calcula que el número total de microorganismos que componen la microbiota está en el orden de 10 a la 14 unidades formadoras de colonias. Como puedes ver, a lo largo de nuestro tracto digestivo, la composición de nuestro microbioma va cambiando. La composición de la microbiota no es estática y debe de adaptarse al lugar donde reside y a las funciones que desarrolla. Esta composición es afectada por la dieta, los estilos de vida o el consumo de antibióticos, entre otros factores. Actualmente, son muchos los aspectos que se desconocen sobre el funcionamiento de la microbiota. Sin embargo, se está estableciendo su papel crucial como el que desempeña en el eje intestino-cerebro, que veremos a continuación. Este eje está formado por la microbiota y los sistemas nervioso entérico, autónomo, neuroendocrino, neuroinmune y el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal, como lo son la motilidad, la secreción de las mucosas y el flujo sanguíneo, y el control central de las funciones del intestino se lleva a cabo gracias al nervio vago. De esta manera existe una correlación entre las alteraciones de la microbiota y la encefalopatía hepática, la ansiedad y el autismo o el síndrome del colon irritable. En estas enfermedades existe una disbiosis, que son los cambios en la composición normal de nuestra microbiota, que genera cambios en la motilidad gastrointestinal y afecta las secreciones y produce una hipersensibilidad visceral. En estas circunstancias son alteradas las células neuroendocrinas y las del sistema inmune, modificando entonces la liberación de neurotransmisores, lo que puede traducirse en las diferentes manifestaciones psiquiátricas. De esta manera es como vemos que hay una comunicación bidireccional en este eje. La microbiota afecta el comportamiento humano y a su vez las alteraciones en él producen cambios en la microbiota. Las señales que llegan al sistema nervioso central procedentes de la microbiota pueden ser a través de la estimulación directa del nervio vago desde el sistema nervioso entérico, gracias a la producción de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que son producidos por la hidrólisis de los distintos polisacáridos en ácidos grasos de cadena corta, como lo son el propianato, el butirato y el acetato. Estos ácidos grasos de cadena corta, producidos en el intestino, son productos de las diferentes vías fermentativas de algunos microorganismos y atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al hipotálamo, donde regulan los niveles del ácido gamma-aminobutírico, abreviado como GABA, que es un neurotransmisor que es fundamental en la modulación del comportamiento y ayuda a controlar la sensación de miedo y ansiedad. Tanto es así que ya hay estudios que demuestran que la administración de probióticos aumenta la disponibilidad de GABA, mejorando el control de la ansiedad, lo que nos aporta un relax y calma. Cuando el cerebro se siente demasiado ansioso o ha pasado por una experiencia traumática que los ha hecho tener miedo, puede causar un desequilibrio químico en el intestino, causando una inflamación. Seguramente te ha pasado como cuando tienes que presentar un examen de bioquímica microbiana y no sabes qué hacer y luego te dan problemas como colitis. Me ha pasado. Bueno, la liberación de GABA se produce gracias a las propiedades de algunas bacterias que contienen la enzima glutamato descarboxilasa y que degrada el glutamato presente en ciertos alimentos como lo son el queso emmental, el jamón, las nueces, los champiñones, los tomates, los guisantes, la carne de vaca o de pollo y las algas. Facilitan entonces la transformación en GABA. Las acciones de la microbiota también afectan el eje hipotálamo pituitario adrenal, regulando la liberación del cortisol, que es una hormona esteroidea o glucocorticoide producida por la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Existen estudios que demuestran que niveles altos de Lactobacillus rhamnosus se correlacionan con menores niveles de corticosterona, un mejor control del estrés, menor depresión y menor liberación de citocinas inflamatorias. Otros estudios demuestran que pequeñas exposiciones al estrés pueden impactar en la microbiota, en la respuesta al estrés y en la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal.
Como puedes ver, entonces nuestra microbiota sí tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. La microbiota intestinal puede ser fuente potencial de bacterias ateroscleróticas. Por lo tanto, es probable que participe en la patogenia de enfermedades de las arterias coronarias. En esta relación se identificaron que la composición de la microbiota intestinal, la familia Enterobacteriaceae y Streptococcus eran los grupos bacterianos con mayor presencia en este tipo de enfermedades. A raíz de estos hallazgos, estas bacterias intestinales han sido identificadas como contribuyentes a la progresión de aterosclerosis, mientras que otros pueden proteger contra la placa aterosclerótica. Todavía se desconoce cómo es que los microorganismos residen dentro del intestino, pueden impulsar o iniciar el desarrollo de la aterosclerosis. Todavía no se está muy claro qué especies desempeñan un papel principal en la contribución de las enfermedades cardiovasculares, ni los mecanismos detallados que se involucran, pero sí se ha podido identificar un metabolito muy en especial que va a ser la N-óxido tritilamina o TMAO. Este va a ser un ácido graso de cadena corta que va a ingresar al organismo por medio de la dieta, generalmente por mariscos o quesos, también se puede encontrar en ese tipo de alimentos. Va a entrar de forma de fosfatidilcolina, después se va a convertir en colina y por medio de la microbiota intestinal se va a convertir posteriormente en trimetilamina. La trimetilamina es generada por la microbiota alterada mediante el metabolismo de colina, fosfatidilcolina, la L-carnitina y la betaína a través de una variedad de enzimas microbianas, principalmente va a ser TMA liasas. Luego la TMA ingresa al hígado a través de la circulación porta y es oxidada por la TMAO por las flavin monoxigenasas hepáticas, que esto se encuentra en el hígado, obviamente. Se ha encontrado también una relación de la presencia de bacterias productoras de acetato y butirato y la microbiota, siendo que esta consta de 4 filos principales: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria. Firmicutes y Bacteroidetes presentan una gran parte de la microbiota intestinal, llegando a considerarse esta relación de Firmicutes y Bacteroidetes como un biomarcador para la disbiosis intestinal. Teniendo esto en cuenta, se ha demostrado que si la población de Firmicutes y Bacteroidetes disminuye, aumenta proporcionalmente la cantidad de bacterias productoras de acetato y de butirato, aumentando así la tensión arterial y a su vez se puede tener una mayor probabilidad de un ataque cardíaco. Esto que va a significar que la relación de estas bacterias más los malos hábitos, ya sea obesidad, una vida sedentaria, una mala alimentación, nos va a llevar a la inminente muerte. Teniendo esto en cuenta, los grupos bacterianos que especialmente se encontraron fueron Klebsiella, Streptococcus, Shigella y Parabacteroides en la población bacteriana cuando se ve modificada. Cuando existen estos cambios en la microbiota, se presentan niveles elevados de TMAO, teniendo un valor casi predictivo que si esto ocurre, más bien que le podría ocurrir a un paciente un ataque cardíaco a largo plazo o tener alteraciones cardíacas a un periodo de años. La administración oral de prebióticos o probióticos o la combinación de ambos puede provocar un cambio en la composición de la microbiota intestinal. Esto puede directamente influir en la composición de las comunidades bacterianas de las vías respiratorias mediante la liberación de metabolitos que llegan a los pulmones. Estos mecanismos podrían teóricamente conducir a la restauración de una microbiota que promueve un estado saludable, por lo que tiene un efecto terapéutico sobre enfermedades crónicas. También es importante tener en cuenta que el tratamiento con productos puede modular la respuesta inmune en los pulmones, en particular la estimulación de la microbiota. La estimulación microbiana intestinal puede mejorar las respuestas reguladoras de células T en las vías respiratorias.
Se ha demostrado que algunas cepas probióticas tienen un papel potencial en la reducción de los síntomas de asma y otras alergias respiratorias. Por ejemplo, una fórmula hidrolizada de Bifidobacterium breve y una mezcla de galactofructo-oligosacáridos puede prevenir síntomas similares a los del asma. Afecta la composición y características de la microbiota intestinal, el aprendizaje. En cuanto a su función, una de ellas se desempeña en mantener una relación entre el intestino y el cerebro. Esta relación se le conoce como eje intestino-cerebro. Fluye de manera bidireccional y cada vez ha sido más relacionada debido a que algunos la relacionan con trastornos o problemas neurológicos, y como puede ser la enfermedades de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, y pues aquí tenemos algunos de los ejemplos de bacterias comunes y el área en el que se encuentran en nuestro tracto digestivo. Un ejemplo podemos ver a los lactobacillus, que se puede localizar en duodeno, en ilion, y algunos como Clostridium que se localizan en regiones como el ciego, el colon proximal y colon distal del recto. En cuanto a la relación intestino-cerebro, este eje está formado por la microbiota, el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino y el sistema neuroinmune, y el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal, que consiste en la motilidad, la secreción mucosa, flujo sanguíneo y controles de algunas funciones del intestino que se lleva a cabo gracias al nervio vago. Este es el que conecta con el cerebro. Existe una correlación entre las alteraciones de la microbiota y la encefalopatía hepática, la ansiedad y el autismo. Entre algunas de estas enfermedades que existen es por cambios en la composición normal de la microbiota, o se ha encontrado. Estos cambios en la motilidad gastrointestinal afectan las secreciones y llega a producir una hipersensibilidad visceral. En estas circunstancias se ven alteradas las células neuroendocrinas del sistema inmune. Y bueno, esto a la larga provoca modificaciones en la liberación de neurotransmisores. El ácido gamma-aminobutírico, o podríamos llamarlo GABA, es un neurotransmisor que se utiliza a la hora de que nuestras neuronas se comuniquen entre ellas. Y en cuanto a la microbiota interviene en la liberación de GABA. Esta liberación se produce gracias a algunas propiedades de algunas bacterias que tienen una enzima dentro de su metabolismo, que si no me recuerdo se llama glutamato descarboxilasa, y bueno, estas van a producir GABA. Una disminución de GABA afecta de forma significativa en funciones clave como es el aprendizaje y la memoria. Existen estudios en ratones trasplantes de microbiota intestinal de ratones jóvenes a ratones viejos. Esto para poner en evidencia que en verdad existe un eje intestino-cerebro, y la microbiota intestinal que revisamos está surgiendo como actor clave en la salud del ratón viejo, mejorándolo. Resultados. Los resultados demuestran que los cambios de la microbiota asociados a la edad tienen un gran impacto en la expresión de algunas proteínas, las funciones del sistema nervioso. Estos resultados nos dicen que sí hay una gran importancia en mantener ese eje intestino-cerebro. Se da una mayor longevidad en el envejecimiento, y pues nos orienta, nos podría decir que nos ayudaría a diseñar algunas terapias digestivas para restaurar microbiota similar
de jóvenes a adultos. Y pues esto como